Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien en sus hogares con sus familias. Es un gusto para mí estar con ustedes. Yo soy Jorge Vergara, soy gerente de tecnología en IBM para Colombia, Venezuela y la región Caribe. Y me da gusto estar con ustedes hablando hoy de algo que es novedoso, pero que no necesariamente, y es uno de mis propósitos, no es futurología, es una realidad que estamos viviendo y que queremos realmente conocer lo suficiente para poder aprovecharnos de esto. Tiene que ver con computación cuántica. Y voy a compartir con ustedes ahora mi presentación. ¿Qué es lo que pretendo, como les decía, con esta presentación? Lo que espero no es que ustedes salgan aquí y sería imposible pensar que entiendan perfectamente qué es computación cuántica, cuáles son los principios de computación cuántica, pero voy a arrancar con una introducción de por qué es importante que ustedes estén acá. Y voy a tomar unos daticos aquí porque no me los sé de memoria completo, pero tal vez ustedes recuerden, hay una lista de cuáles son los computadores más poderosos en el planeta. Y ahorita, uno de los computadores más poderosos, sino el más poderoso que existe en este momento, se llama Summit. Ustedes pueden buscarlo por internet en cualquier momento. Este está instalado en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. ¿Qué características tiene este computador? Este computador, imagínense, es capaz de hacer 200.000 trillones de cálculos por segundo. 200.000 trillones de cálculos por segundo. ¿Para eso qué utiliza? Utiliza 9.216 procesadores IBM Power 9. 9.216. Tiene 27.648 GPUs NVIDIA. Utiliza 250 petabytes de almacenamiento para sus file systems. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? El punto es, esta máquina, el computador más poderoso del planeta, con mayor capacidad, no puede completar, para este computador es imposible completar el modelamiento de una molécula de cafeína en este momento, en un instante dado. Una molécula de cafeína. Uno dice, pero oiga, pero eso debería ser algo muy fácil. Pues no es capaz, no alcanza, es imposible, no tiene suficiente capacidad como tal, no tiene la capacidad de cómputo apropiada para resolver este tipo de problemas. Tiene toda la capacidad para resolver otro tipo de problemas y para hacerlo muy rápido y para procesar muchísimas transacciones al tiempo, pero este tipo de problemas en particular no lo puede hacer. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, wow, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de eso vamos a hablar. Ahí viene la necesidad de computación cuántica. Ahí viene el punto de mirar las cosas de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos de computación cuántica, vamos a estar mirando un poquito ahora, charlando de qué es esto. Y de nuevo el enfoque no es de física cuántica, de mecánica cuántica, de conocer los detalles técnicos, sino más bien desde otra perspectiva, que veamos por qué nos importa esto y qué deberíamos hacer en este momento para aprovechar esto. Es parecido si nosotros lo asemejamos en algunas ocasiones con Internet. ¿Quién de ustedes que está escuchando esta charla pudiera explicar claramente cómo funciona Internet? ¿Cómo es que nos estamos interconectando todo el planeta? ¿Qué tipo de ondas utilizamos? ¿Cómo están ubicados los nodos? ¿Cómo se entrelazan? ¿Con qué tipo de tecnología? ¿Cuántos serían realmente capaces de explicar eso? Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que saben cómo entrar a Internet y cómo pagar la luz, el agua o cómo conectarse a esta presentación, sin necesidad de saber todo lo anterior. El punto es que necesitamos personas que sepan cómo funciona Internet y que sepan cómo acelerarlo y cómo darnos más megas y cómo hacernos las conexiones más rápidas y más estables y eso. Pero también necesitamos personas que desarrollen aplicaciones, necesitamos personas que sepan usarlas, necesitamos todo eso. Y este está el enfoque más hacia que nosotros veamos también esa segunda y tercera parte. Vamos a ver entonces qué es en 3 etapas esto de Quantum. Primero, ¿qué es Quantum Awareness?
¿Qué es esto de este conocimiento, del entender, de todo el escuchar, de este descubrimiento? ¿Qué es el quantum readiness que nos da ese poder de experimentación? ¿Y qué es el quantum advantage? ¿Cuál es la ventaja de utilizar la tecnología cuántica? ¿Y cuáles serían las preguntas? Y ahí vamos hacia el punto de las personas de empresa que están acá, que no son PhDs, que no son matemáticos ni físicos puros. ¿Por qué deberían estar en esta charla? Ahí es donde vamos a responder. Y si usted está pensando en su empresa, en una industria, en investigación, realmente qué casos de uso, esto en qué se va a usar, para qué sirve y por qué me importa, y más importante aún, qué debería estar haciendo yo como persona o como empresa en este momento. Y empecemos por mencionar un punto muy sencillo y no tiene que ver específicamente con quantum, tiene que ver con algo muy normal para nosotros y es con fotografía. Si nosotros miramos, nos devolvemos en el tiempo para que asimilemos por medio de un paralelismo esto de quantum, de cómo es. Piense usted en las fotos de hace décadas, cuando eran en blanco y negro. ¿Recuerda usted? Fotos, se definía la era de fotos en blanco y negro. Usted todavía cuando la saca dice, esta era en blanco y negro. Blanco y negro. Tenga en cuenta eso porque lo vamos a mencionar ahorita. Pero ¿qué pasó después? El mundo realmente no es blanco y negro, aunque lo más fácil para nosotros como seres humanos y en ese mundo de la fotografía era que se tomaran las fotos con blanco y negro. Sin embargo, nosotros sabíamos que el mundo no era así, pero lo representábamos así, porque era lo que teníamos al alcance. Pero, ¿cómo hacía usted para representar ese verde, ese amarillo, esa tonalidad de azul? Sabíamos que realmente existía. Y tal vez usted dijera, bueno, mire, esta foto que aparece acá, realmente eso que se ve blanco y negro, realmente esto era impresionante porque ese cielo estaba azul hermoso, eso que se ve allí. Pero realmente no había la forma de cómo manejarlo. Por más que fuera la cámara más avanzada de su tiempo, esa cámara en blanco y negro no era capaz de representar los colores. Cuando nosotros venimos de nuevo y abstraemos un poquito a lo que estamos viendo en el día de hoy en esta charla, tenemos que hablar de lo que es la física clásica y la física cuántica. Podríamos asemejar lo que es esas fotos en blanco y negro a la física clásica, donde nosotros vemos el mundo de una manera que podemos representar de una manera menos compleja, pero la realidad es que hay cosas que son muy complejas. Eso se viene a la física cuántica. Y cuando lo caemos en computación como tal, computación cuántica, nosotros estamos acostumbrados desde las máquinas de Turing, desde hace muchísimo tiempo, a manejar todo de una manera que es ceros y unos, blanco y negro. Está apagado o está encendido y ya. Pero la realidad es que hay algunos problemas, algunas situaciones, algunos casos de uso que realmente no solo son 0 o 1. Entonces ahí es cuando viene la computación cuántica a resolver problemas que por más capacidad que tenga la computación clásica, le es imposible. Y literalmente hay ejemplos, y no voy a entrar en ellos, donde dice, wow, determinado punto encontrar los números primos en un número grande tardaría 1.000.000.000 de años, pero en la computación cuántica, debido a cómo funciona, debido a cómo modela, pudiera ser cuestión de segundos o minutos o horas, ya no son años como tal. ¿Por qué? Porque funciona diferente. Esa es la necesidad de la computación cuántica, de que las cosas se hagan diferente a como las estamos haciendo en este momento. Y hay algunos puntos que son básicos, de nuevo, y solo los voy a mencionar como fundamento de lo que estamos hablando de computación cuántica, que tienen que ver con las bases de esto que estamos tratando. Uno, ya lo mencioné. La computación clásica se basa en ceros y unos, encendido y apagado. Y todo lo intentamos representar en nuestros programas así. Y hacemos combinación de esos ceros y unos para representar absolutamente todo lo que nosotros podemos llegar a representar. Pero de nuevo, como decía, es complejo. La realidad es que no todo está siempre en una u otra posición, sino a veces hay como diferencias. Eso es como cuando usted lanza una moneda, el ejemplo tal vez más típico y clásico que nosotros tenemos en esto de computación cuántica. Cuando usted lanza y la deja caer, pues va a parecerle que cara o sello. Eso es lo que le va a parecer.
Y entonces usted dice, pues cae una o la otra, y por eso pedimos cara o sello. Pero entonces ahora dígame en qué estado está cuando usted la pone a rotar en el lateral, la pone a dar vuelticas y la pone bien rápido. ¿En qué está? ¿En cara o en sello? Pues realmente están las dos a la vez porque está girando y cualquiera de las dos. Eso, en pocas palabras, y dicho de una manera muy sencilla y muy facilista, es lo que es la superposición, donde en computación cuántica hablamos de que no se tienen solo dos estados, no solo está en 0 en 1, sino puede estar en 0 y en 1 a la vez. Puede tener diferentes estados en el mismo momento. Podemos representar diferentes opciones como tal en un mismo instante con los mismos sistemas de representación que estamos manejando. Entonces aquí ya no hablamos de bits, sino hablamos de qubits. Son diferentes. Estos quantum bits nos permiten manejar ese tipo de superposición. Otro concepto básico en la parte de quantum, y de nuevo no me voy a meter demasiado, no se me aburran los que no tengan que ver específicamente la parte de física, pero tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Cuando hablamos de entrelazamiento cuántico, estamos hablando de que diferentes objetos en diferentes partes del planeta, en diferentes ámbitos, supuestamente son randómicos, son aleatorios, están funcionando, pero cuando nosotros miramos ellos, tienen una conexión entre ellos que cuando los miramos en determinado instante a todo el sistema, están correlacionados sus estados el uno con el otro. Entonces hablamos de que tienen un entrelazamiento cuántico cuando estamos hablando de la relación entre un qubit con otro qubit. Entonces suena medio loco, es más allá de lo que normalmente manejamos. ¿Cómo así que es randómico y los dos no tienen nada que ver, pero los dos cuando los miran tienen que ver y están correlacionados sus estados? Ok. Y hay otra cosa que se llama interferencia, que la podemos utilizar y se combina y un poco más difícil esto, donde yo puedo manejar, corregir errores, ver hacia dónde va y este tipo de cosas. Entonces, como les decía con Internet, no necesitamos ser unos expertos en ondas, no necesitamos ser unos expertos en todo eso que estamos haciendo para usar el Internet. Se necesitan esos expertos, pero no todos tienen que estar enfocados ahí. Lo mismo pasa con computación cuántica. No necesitamos que ustedes sean unos expertos todos en interferencia, en entrelazamiento cuántico, en superposición, para que realmente la lleguen a usar. Pero es importante que nosotros sepamos para qué sirve y qué es lo que nos llega a afectar. Y creo que hay una pregunta, si quieren mencionármela por ahí, no sé, por favor, si me la van a pasar por aquí o como quieran. Anderson, que no veo el chat. Si no, las vemos más adelante o si me la escriben, como quieran. Estoy atento cuando quieran hacer alguna pregunta o algo. Lo que pasa es que no veo el chat. Pero me la pasan apenas la tengan si quieren por el WhatsApp o algo. Bueno, entonces, estamos hablando de que hay diferentes fases. La parte de quantum como tal lleva ya mucho tiempo andando. Esto no es algo que nació ahorita, es algo que ya viene desde los años 70 de la parte de tecnología, nacimiento de la información cuántica. Nosotros cuando nos devolvemos también años 80, pues ya se estaba haciendo desarrollo de computadores con este modelo cuántico, la criptografía cuántica para el año 1984. Luego vienen diferentes personas que empezaron a trabajar en esos algoritmos y eso sí eran personas con PhD en física que estaban dedicados a esto y entonces nace el algoritmo de Shor o empiezan otras personas a sacar diferentes algoritmos de cómo modelar y cómo trabajar y sacar ese provecho de este nuevo tipo de computación. Luego se empiezan a trabajar ya en estos qubits y en intentar hacer una realidad máquinas que funcionen de esta manera. Pero esto no es tan fácil necesariamente. Estos computadores no son tan fáciles de hacer. Su funcionamiento es complejo y realmente requieren unos ámbitos de trabajo que son más allá de lo que nosotros normalmente manejamos. Un punto que normalmente le viene a las personas y una pregunta que surge es, wow, entonces esto es la evolución de la computación clásica. Vamos a ver un poco más adelante, pero no necesariamente. Hay problemas que se resuelven muy bien con la computación clásica. Pero hay otro tipo de problemas que necesitamos y que se le ve el beneficio y esperamos que llegue a ser una realidad el beneficio de ser resueltos y manejados con computación cuántica. Entonces, no es el reemplazo, no necesariamente es la evolución, sino que se llegan a complementar. Como dice acá, entonces
Hay una ventana como tal de cierre para llegar a ser quantum ready y prepararse para capitalizar toda la innovación de esto. Queremos realmente de que nosotros estemos preparados y sepamos para qué sirve este tipo de computación, para que no nos esperemos hasta cuando ya los demás lo hayan hecho. Queremos realmente conocerla desde ahora. Estamos en una década que realmente se están acelerando las cosas muchísimo. Como les digo, esto no es nuevo. Venimos desde los años 70, 80, 90 avanzando y ahora estamos avanzando a unas velocidades exponenciales en este tipo de tecnología. Cuando nosotros estamos aquí mirando las cosas, entonces tenemos esos bits que siguen funcionando, tenemos neuronas, estamos hablando de computación, sistemas de inteligencia artificial y tenemos ahora los qubits. Entonces, fíjense que acá no estamos hablando de que superamos o avanzamos a llegar a los qubits necesariamente, sino hay esa sinergia donde estamos sumando todo, sumamos la parte de bits, sumamos la parte de inteligencia artificial, redes neuronales, todo este tipo de cosas, y lo sumamos con la computación cuántica para que realmente con todo eso tengamos una caja de herramientas. De nuevo, un alicate no es la evolución como tal de un destornillador, es otra herramienta que yo voy a utilizar y que me permite manejar problemas diferentes. Que a veces estamos haciéndole con la puntica del alicate para intentar atornillar y eso, sí, pero el destornillador sigue siendo la herramienta para apretar ese tornillo, quitarlo o lo que tengamos que hacer. Entonces, no necesariamente lo va a reemplazar. Eso es lo que queremos, un punto importante. Entonces, ¿qué es la fase de awareness? Cuando nosotros estamos hablando de esa fase de awareness, dice el paradigma de la computación evoluciona a una era de analítica y una época de descubrimiento. La forma en que se descubre, la forma en que se conocen las cosas es diferente y a lo largo del tiempo ha sido diferente y va a seguir avanzando. Acá hay algunas citas de personas que están metidas en este asunto. Por ejemplo, este señor que menciona, trabajando en ExxonMobil, y vamos a ver ahorita algunos casos de uso. Ellos están trabajando ya en computación cuántica, están investigando en computación cuántica. ¿Y qué dice? Descubrimiento de materiales, proceso de descubrimiento de materiales. Es realmente muy lento. Dice, las compañías no tienen tiempo para experimentar indefinidamente, seguir haciéndolo. Quantum Computing, ellos ven como tal ExxonMobil que puede darles un salto exponencial en este descubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hemos tenido a través de la historia descubrimientos, se hacen de diferentes maneras. En este momento que estamos haciendo en muchas ocasiones, veníamos a experimentar, hacer pruebas, sentarnos, hacer nosotros la prueba, idearnos la prueba, ver qué queremos hacer, encontrar patrones y después empezamos a ayudarnos con inteligencia artificial, con otro tipo de tecnologías, intentamos replicarlo en la computación clásica, pero a veces es demasiado tiempo que nos toma. Necesitamos más velocidad. Entonces, estamos entrando en una era donde realmente esa experimentación debería ser a través de hipótesis creadas automáticamente por inteligencia artificial y que se hagan las pruebas automática y autónomamente, que ya no tengamos que estar detrás de eso. Eso es lo que están buscando esos señores de ExxonMobil y por eso están metidos en lo que se llama, por ejemplo, el IBM Q Network, que es una red, y ahorita vamos a ver, donde se integran estas empresas, en particular con IBM, pero no estamos acá necesariamente mencionando solo IBM, piénsenlo en general, pero que están integrados ya en un ecosistema que les permite trabajar y avanzar en este tipo de cosas. Algunos conocen tal vez la ley de Moore y cuando nosotros nos devolvemos en el tiempo, la parte de ley de Moore desde 1965 menciona pues la capacidad de cómputo, cómo se va incrementando. Entonces ahí con algunas variaciones se menciona que cada 2 años, él al principio decía que cada año se iba a multiplicar por 2 la capacidad de los computadores, la capacidad de cómputo. Más exactamente decía, bueno, vamos a multiplicar por 2 la cantidad de transistores que vamos a meter en el mismo chip. Primero se decía que 1 año, después que 18 meses, luego que cada 24 se modificó, que cada 2 años se duplicaría la capacidad de cómputo. Y eso ha venido pasando, o más bien venía pasando, donde cada vez que uno compraba un computador, uno, wow, cada vez más velocidad, más velocidad, más velocidad. Y eso, ¿cómo se iba logrando? Pues se reduce el tamaño como tal de todo lo que se mete dentro de un chip. Entonces se hacen cada vez más pequeñitos y en este momento estamos hablando, no, que de 5 nanómetros. Pensemos qué es eso, 5 nanómetros. Piense usted cuánto es 1 centímetro
Y ahora esos chipsitos procesadores, no, no es un centímetro. Oiga, un milímetro, no, no es un milímetro. Parta eso aún más hasta llegar a un nanómetro. Así de pequeñito, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Estamos llegando a los límites de la física clásica, donde ya no se puede juntar más, no es posible cuando llegamos ya al tamaño del átomo como tal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para obtener más capacidad de cómputo? Entonces ahí la fuerza bruta ya deja de aplicar. Ya no podemos simplemente reducir más porque ya no se puede. La física clásica no nos permite, la velocidad de la luz no nos permite, los materiales, lo que sea, ya no permite. Y entonces toca mirar a través de esa superconductividad qué más podemos hacer, cómo vemos diferente, cómo abordamos diferente el problema. Entonces ya ese destornillado ya no sirve que sea más grande, ya no sirve que sea de pala, ya no sirve que entonces en estrella, 20.000 estrellas de uno, de otro tipo, sino necesitamos algo diferente que apriete y no que simplemente entre. Y ahí nace ese alicate donde nosotros tenemos lo que es la física cuántica y donde es, en este caso, la computación cuántica. Cuando nosotros hablamos de esto, y ahí al fondo, lo que ustedes observan es un computador cuántico. Y es interesante porque este es un computador ya comercial como tal. En este caso IBM, y me toca hablar, no, de nuevo, tómenlo por favor, no como si fuera vendedor, sino porque nada que ver, soy técnico, pero uno se emociona de ver ya máquinas que se pueden llevar y que son comercialmente ya disponibles. Ya no solo estamos hablando que estos son ejercicios teóricos y ejercicios como tal de estas personas que están allí dentro de un laboratorio haciendo pruebitas y haciendo sueños, sino ya es una máquina que se puede comprar y se puede llevar. Bueno, ¿qué puede hacer con ella? Ahí viene el punto y es lo que vamos a avanzar de dónde estamos. Pero este se llama el IBM Q1, System One, donde nosotros si miramos ya está, como les mencionaba, disponible comercialmente. De hecho, en este año ya se han despachado varios. Tenemos uno en Tokio, otro que está instalado, específicamente se lanzó, el de Tokio fue el mes pasado, el mes anterior en Alemania, cerca de Stuttgart, en un centro de desarrollo, en una universidad, la Universidad de Tokio, en una clínica en los Estados Unidos también tenemos, en la clínica médica de Cleveland también se instaló, ya son computadores como tal. Lo que pasa es que para poder tener estos sistemas instalados, como mencionaba antes, no se requiere un ambiente típico como nosotros pensaríamos, listo, un centro de cómputo, lo abro, lo meto, ¿cuánto tiene eso de grande? ¿Es un frame normal, 19 pulgadas, lo que sea? No, estamos hablando de unas características muy particulares de movimiento, nada más el sitio donde está. Normalmente uno cuando entra a un centro de cómputo, desde que yo empezaba hace, de nuevo, ya décadas, que uno veía ahí el grado de humedad y veía entonces si había movimiento, el aparatico por allá arriba, para si habían movimientos telúricos un poquito, y los sistemas lo aguantan. Este sistema no lo aguanta. Estos sistemas, solo para mencionar uno de los puntos más increíbles de cómo funciona esto, de esta mecánica y física cuántica, para que se hagan una idea de los requerimientos y prerequisitos, funciona a cerca de 10 o 20 milikelvins de temperatura. Esa es la temperatura que requiere. Nosotros, imagínense lo que es, y tal vez uno no, acá no habla mucho de Kelvin, seguramente los expertos allí que están escuchando, que conocen de física, ya sacaron el cálculo, pero estamos hablando, pues si nos dicen en grados Celsius, eso será más o menos cerca de los 273 grados bajo cero, menos 273 grados para que funcionen estos sistemas, para que realmente esos qubits y esta superconductividad funcionen. Entonces estamos hablando de unas condiciones que claramente, y ahí voy respondiendo otro punto que algunos pueden tener en su cabeza de pregunta, y es, oiga, ¿será que esto entonces vamos a terminar teniendo un computador cuántico en los próximos años en la casa? ¡Wow! Difícilmente, por las características que requieren de ambiente este tipo de computadores. Tienen que ser sitios muy particulares, pero la realidad es que ya no son solo en centros de investigación, sino están empezando a salir, como les mencionaba, el tenerlos ya en esta clínica médica en Cleveland para hacer investigación, el tenerlos como tal en este centro de investigación en Alemania, en la Universidad de Tokio, pues ya permite que se hagan cosas mucho más grandes y que se empiecen a traer problemas, como dice aquí, que realmente son de negocios y de la sociedad en general. Acá, entonces, miremos, vayamos aterrizándolo un poquito más y esto en qué lo podemos utilizar.
¿Qué hace de que esta década realmente sea la de Quantum? Entonces aquí vienen 3 puntos en particular. El primero, hay una presión gigantesca, como les decía, de que todo se va juntando, lo que hablábamos de ya la ley de Moore, entonces cómo estamos llegando a un límite donde no podemos hacer más, no podemos hacer más rápido los computadores, porque no podemos hacer más pequeños estos chips, lo que sea. Entonces nos lleva a cómo vamos a resolver todos los problemas, porque el mundo sigue y necesitamos resolver los problemas. Necesitamos descubrir entonces nuevos materiales, como se menciona ahí. Necesitamos hacerlo por diferentes razones, por diferentes motivaciones, por ganancias, por necesidad de cuidado del medio ambiente, por necesidad de encontrar nuevas cosas para hacer y de formas diferentes. Necesitamos también en otros ambientes manejar la complejidad del riesgo financiero. Y ahorita vemos algunos casos específicos, pero por ejemplo, en este punto, empresas como JP Morgan ya están trabajando específicamente con este modelamiento, el intentar desarrollar soluciones cuánticas para modelar este tipo de cosas, para poder ver cómo esos manejos de riesgos financieros se pueden manejar mejor, como cuando hablamos de algoritmos como tipo Monte Carlo o cuando estamos viendo otro tipo de análisis, cómo lo podemos hacer más rápido o cómo podemos hacer algo que se consideraba imposible hacer. Cómo se hace reingeniería de las cadenas de suministro para lograr resiliencia como tal. Ese es un punto. Entonces hay una presión exponencial de resolver problemas o encontrar realmente formas de hacer las cosas muy diferentes a como se estaban haciendo ahora. Segundo punto, la tecnología, como dice aquí, llegando a un tipping point. Entonces, ¿qué significa esto? Pues listo, ya hemos mirado antes mucho sueño, eso es futurología, experimentos aislados de personas, literalmente. Entonces, tal algoritmo, wow, tal persona lo encontró, póngale el nombre de eso, así como la máquina de Turing cuando arrancó. Entonces, eso es algo icónico, pero todavía sigue siendo algo muy particular. Pero luego ya se empieza a expandir y empieza a crecer exponencialmente. Y ahí es donde nosotros vemos este tipo de cosas, el escalamiento que se está viendo y lo que se sigue manejando a futuro. Entonces decimos, oiga, ¿y esto cómo va a seguir creciendo? Y como les decía, esto es de qubits, y ahí uno se preguntaría si yo fuera usted, bueno, ¿y para qué alcanza un qubit? No solo es eso, no solo es el número de qubits, tiene que ver, y por eso hay ahora una nueva terminología de cómo se mide la capacidad de cómputo. Y si lo llevo a la computación clásica, no solo es decir cuántos megahertz tenía mi procesador y después entonces cuántos gigahertz tiene, y eso ya es la capacidad del computador, no necesariamente. Fíjense que cuando mencioné el computador más grande del mundo en este momento, el de más capacidad, ni siquiera mencioné la velocidad de los procesadores Power 9, sino mencioné la cantidad de procesadores que tiene, mencioné la cantidad de memoria. Entonces es todo el sistema lo que puede llegar a ser. Y en este momento se habla de una cosa que se llama el quantum volume, para medir la capacidad como tal, una métrica que se ha sacado de cómo medir esa capacidad computacional, poder computacional de una máquina, de un computador cuántico. Entonces, eso incluye diferentes cosas, incluye cosas como la capacidad de cuántos qubits tiene, pero incluye otras cosas que pudiera ser variedad, y se habla de calidad y ese tipo de cosas que no vamos a entrar en detalle ahorita. El caso es que se está avanzando el número de qubits en los últimos años de no tener absolutamente nada. Pasamos, y menciono los que me sé, en particular los de IBM, y no estoy diciendo que seamos los únicos que tenemos computadores cuánticos, y eso es lo bueno. Hay más empresas trabajando en esto y desarrollando y compitiendo ya por avanzar y avanzar más rápido que nosotros, y nosotros también no dejarnos atrás, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que ya no es solo una empresa o no es solo una persona o solo un grupo de investigadores trabajando en esto, y eso es lo que hace que se haga muy rápido. Pero solo para tener una idea, para el año 2019 nosotros teníamos a Falcon en IBM de 27 qubits. Para 2020 sacamos Hummingbird, ya pasamos de 27 qubits a 65 qubits. Eso, de nuevo, como les dije, no les da exactamente cuánto es la capacidad de cómputo, porque no es necesariamente lineal, sino es aún superior al lineal, porque no solo hablamos de los qubits, sino el relacionamiento y complejidad de los circuitos que yo puedo armar entre los diferentes qubits. Entonces, no porque tengo 0 y 1 y luego pasé a agregarle otro campito, entonces ya tengo 3. No, porque puedo tener permutación entre ellos. Entonces tengo mucho más que simplemente agregar un bitcito. Puedo tener mucho más
y ahí 3 factorial y empiezo a hacer diferentes cosas. Entonces, Hummingbird con 65, luego viene Eagle con 127 como tal, que es este año, Osprey 433 que se espera este año y seguimos avanzando, se espera tener, tenemos Cóndor con 1121 para el 2023. Entonces, fíjense que esto ya es muy rápido, no es agregar un qubit, 2 qubits, estamos hablando de crecimientos de doblar, triplicar, multiplicar por 10 como tal en los próximos 3 años. No estamos hablando de en las próximas décadas, en 20 años esperamos futurología, no, cuando nosotros hablamos de en 2 años para el 2023, tener nuestro sistema Cóndor de 1121 qubits, estamos hablando de una gran capacidad. ¿Y qué significa eso cuando nosotros abstraemos este tipo de cosas? Con Falcon y con Hummingbird, lo que se lograba hacer como tal, los desarrolladores lograron hacer circuitos cuánticos, muy interesante. Pero cuando nosotros pasamos ya a Eagle con 127, estamos hablando de no solo hacer circuitos, sino hacer runtimes. Y luego cuando nosotros pasamos a Cóndor, ya estamos yendo al punto de hacer realmente aplicaciones, no solo circuitos, programas, sino ahora aplicaciones reales. Y de nuevo, estamos hablando de aplicaciones ya desplegadas para el 2023. Vamos a ver, esto sigue, no hay, oye, ¿qué fecha? ¿1 de enero o será que es en marzo? No sé porque eso hasta que no se lance no lo sabremos, pero vemos de que realmente puede ser ahí o capaz que en el 2022 alguien lo saque antes y tengamos ese tipo de aplicaciones. Pero entonces ya llegamos a ese momento, tenemos la tecnología, ese punto es importante, el avance de la tecnología está ahí, tenemos desarrollos de software a través de ecosistemas y los desarrollos de algoritmos como tal, como se menciona ahí, la variedad de circuitos, la capacidad, lo que yo les mencionaba de lo que llamamos esa capacidad o medición de capacidad en Quantum Technology, la tenemos. Ahora viene como tal un punto clave que lo he ido mencionando a través de lo que he ido hablando y ha estado intrínseco ahí o a veces lo he mencionado y es la palabra escalamiento del ecosistema de Quantum. Entonces, ¿qué pasa? Ya existe un ecosistema en este momento, existe. Eso significa que hay diferentes empresas en diferentes ámbitos que están trabajando en esto, que están realmente interesados en desarrollar aplicaciones, en crecer bajo computación cuántica. Este tipo de cosas realmente hacen que crezca cuando existe un ecosistema. Como dice ahí, innovación abierta. Esto no es una tecnología propietaria de una empresa. Esto realmente es algo general que cualquiera, entre comillas, puede usar, puede desarrollar y puede cooperar a que crezca mucho más rápido. Como dice acá, users trained to apply quantum computing to real world problems. Entonces, en ese momento estamos. Aplicación, ya, ok, la tecnología está, no tenemos la capacidad de cómputo necesariamente que queremos tener para desarrollar esas aplicaciones. En este momento, al 2021, no las tenemos necesariamente, pero sí estamos avanzando. 2 billones de circuitos sobre IBM Quantum Services por día. Eso es más de 2 billones de circuitos. ¿Qué significa esto? Hay máquinas como tal que ya se están usando y que están disponibles para que cualquier persona la pueda usar en este momento. Entonces, voy a cambiarme de pantalla acá solo para mostrarles una de las, y de nuevo, no es la única, pero si ustedes van a esta página que se llama quantumcomputing.ibm.com y entran allí, fíjense, quantumcomputing.ibm.com, voy a entrar. Cualquiera puede entrar, puede crear un usuario, no necesita pagar ni nada. Puede entrar y ¿qué gana con entrar allí? Ah, va a entrar teoría, lo loco de qué es Quantum. Sí, va a encontrar teoría, pero fíjense lo que va a encontrar. Va a encontrar servicios de Quantum específicamente, donde va a poder tener específicamente acceso directo a máquinas cuánticas. ¿Para qué? Para crear sus propios circuitos. Ya puede en este momento entrar a máquinas, como es este caso de nuevo, y si conocen otros, entre y desarrollar circuitos allí específicamente con herramientas, con ambientes ya de desarrollo para que usted haga sus pruebas y empiece a aprender de esto y empiece a ver qué hay. Entonces tenemos diferentes máquinas donde hay más de 20 sistemas cuánticos, en nuestro caso, y si encuentran otro lado, excelente, use el que usted quiera, pero lo que quiero decirle
es que ya tenemos máquinas disponibles, trabajando, encendidas, para que las pueda usar. Entonces, eso ya nos saca de simplemente la teoría de en el futuro vamos a tener máquinas cuánticas. No, ya los podemos usar. Si usted quiere aprender, ya lo puede hacer. Ya puede desarrollar esos circuitos. Acá entonces, como dice este señor Ilyas Khan, de creador, founder, CEO de Cambridge Quantum Computing, entonces dice CEOs of Fortune 500 companies, tienen una oportunidad, me he dicho, la oportunidad de su vida. Y dice, no pueden jugar a hacer catch up, a después alcanzar a los otros. Dice, it's time to break tradition and educate themselves about what quantum computing can do for them. Entonces, es el momento. Y ahí ya vienen los mensajes, mensajes específicos para que se los lleve. Si usted no ha aprendido absolutamente nada de quantum computing, es momento que empiece a aprender. Aunque sea para decidir, ¿sabe qué? Todavía no es el momento para mí, todavía no es el momento para mi empresa, pero realmente debe conocer qué es quantum computing, qué está haciendo, cuáles son los casos de uso y empiece a avanzar en esto. Preguntas que se deben hacer. ¿Cómo está su equipo, sus ejecutivos, su mesa de trabajo gerencial definiendo el caso para quantum computing? ¿Ya lo está viendo? ¿Qué pasos están tomando sus clientes específicamente para competir y para realmente descubrir utilizando este tipo de tecnología? ¿Cómo se está educando usted en las posibilidades de quantum computing, en las bases, en el uso, en los beneficios que puede tener desde el campo que le interese? Pero ¿cómo está su plan de educación? El segundo punto, decíamos que ese era el awareness, saber qué es saber que es una realidad, cómo vamos, cómo está avanzando, que se está desarrollando un ecosistema importantísimo. Ahora, bueno, ¿cómo quedó listo aquí? ¿Qué voy a hacer? Acelerar, dice, acelerando la transformación digital en el contexto de la preparación de quantum computing. Y eso que ven ahí específicamente es cómo se ve, ese que veíamos allá al fondo, cómo se ve el computador cuántico, como si fuera un refrigerador ahí con una cantidad de tubitos. Eso es un computador cuántico. Entonces acá, como dice, la inversión relativamente pequeña que hace que se haga ahorita en quantum computing, dice, es equivalente al interés compuesto. Todo lo que nosotros invirtamos ahorita realmente se va a multiplicar como interés sobre interés y el retorno va a ser excelente en el futuro. Por eso nos toca aprovecharlo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Punto 1, talento, transformación para la era de quantum. Dice, quantum computing va a requerir nuevos skills, nuevas habilidades, que serán algunas de las más demandadas en el mundo. Si usted es un joven universitario y está escuchando esta charla, debería llamarle la atención esto. Si le atrae la investigación, si le atrae el desarrollo, si le atrae realmente quiere posicionarse, wow, debería empezar a verlo. ¿Desde qué punto de vista? Fíjense que acá hay diferentes escalones donde yo puedo jugar en esto, igual que lo hacemos en la computación clásica. Entonces se necesita personas que sepan quantum computing hardware. Ok, ¿quiénes son estos skills required? Necesito gente que sepa de física cuántica, que sepa de química, que sepa de ingeniería. Entonces, tal vez usted le llame la atención, así como cuando empezaron a salir estos supercomputadores y nos devolvemos ENIAC, el que sepa de qué estoy hablando, y los System 360 y 390, mainframes, minicomputadores, después PCs, año 81, lo que sea, el 5150, todo este tipo de cosas, expertos en superconductividad, pues se necesitan ahorita expertos en física cuántica que quieran trabajar en el desarrollo de estas máquinas, que seguramente habrá muchas más a medida que pasan los años. Pero tal vez eso no sea lo que le interesa a ustedes, no es su perfil, pero tal vez necesitamos también, seguramente, no solo el que haga el hardware. ¿De qué sirve un computador? Imagínese usted una cantidad de gente que sabe cómo crear los chips y todo, pero no hay un lenguaje, como cuando teníamos computador, pero no había un sistema operativo, nada de eso. Solo enchufe aquí, enchufe allá. Pero se necesita, dice, Assembly, Language and Drivers. Entonces, ¿qué se necesita? De nuevo, se necesita física cuántica, pero ahora ya estamos hablando de un expertise como tal en computación cuántica, que ya viene a ser diferente. No solo es cómo monto el fierro, cómo conecto los tubos, cómo mantengo esa cosa a esos 10 milikelvin, sino bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué programa? ¿Cómo usamos esta cosa? ¿Cómo se interactúa? Porque la gente que está programando desde acá, desde Colombia, conectándose a nuestros equipos en Armonk, los de Nueva York o Tokio, lo que sea, pues no lo van a hacer a punta de cables, necesitan un ambiente como tal de trabajo, de desarrollo de estos circuitos. Ahora, más adelante de eso, necesitamos unos compiladores, optimizadores, simuladores. Entonces, ¿qué se necesita? Unos skills en matemática avanzada
matemáticos puros, ese tipo de cosas, y también es expertise en computación. Y voy a avanzar acá más rápido, Performance Libraries, Quantum Computing, System Algorithms, y nos vamos ya a los casos de uso, y caemos ya mucho más arriba. Lo que les decía, Internet no solo es saber dónde está el nodo, cómo se comunica, cómo se replica ese tipo de cosas. Necesito más, necesito realmente saber, ya tengo ese Internet, tengo esa comunicación, bueno, ¿qué aplicaciones monto ahí? ¿Y para quién van a ser importantes? ¿Para quién son necesarias? ¿Qué problema voy a resolver? Aplicaciones, entonces, necesito. Ya cuando identifico el caso de uso, hacer las aplicaciones, necesito desarrolladores, necesito arquitecturas como tal que piensen diferentes. Ya no es esa misma arquitectura que teníamos antes. Se necesita una arquitectura, una forma de pensar, de diseñar, de manejar topologías muy diferentes a las que teníamos antes. Y obviamente luego vendrán servicios técnicos, General Technology Expertise. Esto es una realidad. Y es tan realidad que me atrevo a decir, una de las personas que trabajaba en la empresa que yo lideré, que yo estaba liderando a esta persona, el año pasado yo di una charla, entiéndase año pasado, antepasado, ya. En 2019 di una pequeña charla sobre Quantum Computing, un poco más hacia la parte detallada de qué es Quantum. Y esta persona, a pesar de su skill, estaba muy joven y todo, aprendió, se emocionó con esto. ¡Wow! ¿Esto qué es Quantum Computing? Chéverísimo. Empezó a aprender, aprovechó algunos programas de enseñanza, de crecimiento de skills en la empresa, una persona muy junior, recién salida de la universidad, 2 años de salió de la universidad, empezó a aprender esta niña, aprendió todo este tipo de cosas y pues la estoy despidiendo ya la próxima semana porque se va a trabajar específicamente en un laboratorio de investigación cuántica en Canadá. Pasó 1 año y pico, una persona super junior, pero ya ofrecimientos del resto del mundo y se la llevan para Canadá, se va próximamente, tan pronto le salga su visa y todo, pero empieza a trabajar desde acá de Bogotá. Eso es una realidad, eso es necesidad de talento. Esta persona se dedicó, estudió juiciosa, sacó sus certificaciones internas acá en IBM, Quantum Technology, y ya se fue a cumplir su sueño específicamente en este momento de trabajar con computación cuántica, que hasta hace 2 años, 2 años y medio no tenía ni idea que era computación cuántica. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Se está buscando talento, diferentes empresas en el mundo ya lo están buscando para hacer estas cosas. Como dice acá, si esta señora assistant professor of computational materials en Harvard, mire lo que dice. If anything slows down the quantum decade, no será la tecnología, sino será el talento. De nuevo, en otras palabras, si algo va a frenar esta década en la parte de quantum, no es la tecnología, está avanzando a una velocidad impresionante. Y como les digo, no solo IBM, otras están trabajando y están creciendo y están acelerando. Va a ser la falta de personas que sepan de quantum computing. Se necesita esas personas ya. Dice, there's access to capital, una cantidad, interés en esto, tenemos la tecnología, necesitamos la gente. Como les mostré ahorita, hay sitios como el de IBM, como seguramente encontrarán en algún lado, no sé en dónde, pero encuentran este sitio donde ustedes se pueden conectar a hacer los desarrollos gratis. Ya tienen acceso a un computador cuántico. Cuando termine esta charla, se pueden conectar y pueden empezar a trabajar. Pero no tengo la teoría. Encuentran los links a los cursos. Empieza a aprender. Lo que nos falta solo es gente que quiera hacerlo. Y eso va a hacer que se desarrolle esto mucho más rápido. Entonces, preguntas que deberían quedar de esta segunda parte. ¿Qué tipos de experimentos de computación cuántica pudiera conducir usted ahora? ¿Qué le interesaría? ¿Cómo puede quantum computing, how can quantum computing partner with classical computing with a particular workflow? ¿Cómo se puede combinar entonces? ¿Cómo se puede combinar la parte de computación clásica con esa computación cuántica para resolver estos problemas? ¿Qué pasos puede tomar usted en su organización? ¿Qué está haciendo específicamente para avanzar en este punto? Y ahora viene la parte de ventaja cuántica. Ventaja, dice, donde los computadores cuánticos más los sistemas clásicos pueden realmente hacer mucho mejor que los computadores clásicos per se. Entonces, acá hablamos del valor de negocio. Entonces, se muestran acá 3 mareas, ¿cierto? Low tide, la marea baja, la marea media y el tsunami. La marea baja, entonces, bueno, hay como rumores, pues se empieza a hablar como de la computación cuántica, lo que sea. Luego ya entonces se vuelve algo común, estructurado, y ya hay cosas más importantes. Y luego ya viene la realidad donde nos va a revolucionar todo esto y ya van a ser soluciones muy complejas que vamos a poder estar trabajando. Entonces, como dice acá Quantum Advantage, ¿cuándo es que ocurre esa ventaja con la parte cuántica? Cuando
una tarea computacional de interés a un negocio, a una ciencia, puede ser desempeñado más eficientemente, más costo efectiva o con mejor calidad, calidad que usando los computadores cuánticos. Ahí viene la ventaja cuántica. Entonces, ahí es la suma de las dos cosas y eso nos corresponde a cada uno mirarlo. Puntos específicos, entonces caímos en el valor de negocio. Entonces, en el corto a mediano plazo, fíjense, corto a mediano plazo, no estamos hablando a largo plazo ya, se quitó ese long term, near to medium term. Quantum computing puede ser aplicado a problemas en 3 áreas principales. Vamos a decir, ¿en qué áreas ya siendo específicos? ¿En qué puede ayudar estos equipos? En simulación. ¿Cómo qué? Como modelamiento de procesos y sistemas que ocurren en la naturaleza. Entonces, ¿hablábamos de qué? Hablábamos de la parte de química como tal. Hablamos de la parte de farmacéutica, de creación de nuevos materiales. Entonces, ¿qué podríamos mencionar ahí en Chemical and Petroleum, por ejemplo? En esa parte dijimos ExxonMobil. Hablamos que ExxonMobil ya está haciendo. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo optimización, viendo cómo la computación cuántica les puede ayudar con casos de uso para resolver problemas de redes de energía, para generar avances en tecnologías de capturas de carbono. Eso es lo que está haciendo ExxonMobil. Baterías eléctricas, simulación. ¿Quién está trabajando en eso? ¿Alguien estará metido en eso? Entonces, si nosotros miramos Daimler, Mercedes-Benz, ¿qué está haciendo específicamente Mercedes-Benz? Está mirando cómo puede modelar y mejorar a través de ese modelamiento la química de manejo de baterías para los vehículos eléctricos, que con computación clásica no lo está pudiendo hacer. Entonces están metidos y como les mencionaba, estas empresas hacen parte del IBM Q Network, trabajando como ecosistema para realmente tener apoyo y poder conseguir cómo vamos a resolver esos casos de uso. Primero, simulación. Segundo punto abajo, problemas algebraicos. Entonces, incluyendo aplicaciones para Machine Learning, la parte de entrenamiento, decision support, soporte de decisiones, interacciones con clientes que pueden ser muy complejas. La tercera, búsqueda, search and graph. Entonces, ¿qué tiene que ver? Buscar cómo hacer las cosas diferentes, cómo podemos mejorarlo como tal. Y ahí pudiéramos mencionar también árboles de decisión muy complejos que existen en este momento y que se necesitan modelar de una manera diferente. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y cuando nosotros hablamos de esto, no pensemos solo en los supercomputadores del Departamento de Energía, Departamento de Defensa. Cuando nosotros miramos los computadores más potentes del mundo, en nuestro caso podemos mencionar, por ejemplo, Walmart. ¿Y para qué utiliza Walmart? ¿Por qué está metido en esto Walmart? Ellos tienen este tipo de computadores para resolver problemas de optimización logística y de transporte. Entonces, ellos lo que están manejando, lo quieren manejar con computación cuántica, son problemas de optimización combinatoria de enrutamiento. Y esto puede hacerse de diferentes maneras. Entonces, ahí tenemos Travel and Transportation, como les menciono, logística, supply chain, network infrastructure, air traffic control, work scheduling. Todo este tipo de cosas son 3 áreas específicas donde vemos que la computación cuántica le puede dar el valor al negocio. Exponential acceleration can occur after an initial use case. Entonces, ¿qué pasa? Solo es que salga el primer caso de uso. Y después todos empiezan a montarse y decir, oye, pero si nosotros le pusiéramos también esto y si eso sirve para eso, también pudiéramos modificar y podemos también utilizarlo en este tipo de cosas. Entonces empieza a multiplicar. Solo es que arranque esto y la bola de nieve como tal se va a ir creciendo. No necesita más sino rodar para que realmente se vaya fortaleciendo. Pregunta entonces que nos debemos hacer acá en este final. ¿Cómo va su organización posicionada en estos 3 waves de Quantum Advantage que hemos mencionado? ¿Cómo aplicaría la simulación, la búsqueda o estos casos algebraicos para resolver problemas que no ha podido resolver en su industria? Ese tipo de cosas tenemos que preguntárnoslo. Y de nuevo, hay casos que pueden investigar en la página, por ejemplo, que les pasé o búsquenlo donde quieran, pero ya hay casos específicos para, por ejemplo, aerolíneas. Tal vez diga, bueno, en Colombia no tanto, pero si usted quiere ir a otra parte o resolver problemas de otras latitudes, lo puede hacer. O capaz que en la nuestra. Entonces, por ejemplo, para IROPS, que eso tiene que ver con Airport Irregular Operations, operaciones irregulares en aeropuertos. Oiga, eso es muy difícil de manejar y con la computación cuántica se ve posibilidad de manejarlo. Enhancing Contextual Personalized Services for Airline Customers, Optimizing Airline Network Planning Globally, todo este tipo de cosas. Banking, ya les mencioné, JP Morgan lo que está haciendo, Goldman Sachs también está metido ya en computación cuántica trabajando con nosotros.
manejo de profile de riesgos, optimización de intercambios. Chemical and Petroleum, ya mencioné el ejemplo particular que aparece de ExxonMobil. En healthcare, cómo manejar pacientes, cómo hacer asistencia en diagnósticos. El mundo es muy complejo, el cuerpo humano es muy, muy complejo como tal. La parte de computación cuántica nos puede ayudar con medicina de precisión. Medicina de precisión, por ejemplo, el desarrollo. Yo quiero como tal una aspirina, pero es que yo tengo problemas de tiroides, yo tengo un problema en el riñón, el hígado, no sé qué, que no es el mismo que tiene nadie más en el mundo. Yo quisiera una pastilla específica para mí. Computación cuántica puede hacer esos desarrollos posibles que hasta el momento era demasiado complejo desarrollar y encontrar esas fórmulas. Insurance premiums, pricing, todo ese tipo de cosas. En investigación, obviamente, genoma humano, es bien complejo manejar esto, separarlo, todo este tipo de cosas también se puede hacer. Finalizando entonces aquí, entonces como se menciona acá, nuestro vicepresidente Darío Gil, en español, dice, find out how you, encuentre cómo usted también puede estar quantum ready. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que encontrar cómo le puede ayudar esta tecnología y realmente qué motivación de negocio tendría usted. Y tiene que aprovechar este momentum, tiene que subirse rápido a la ola. Dice, ese momento de que llega, de que realmente todo se vuelva o que tengamos la posibilidad de trabajar quantum technology en nuestras empresas es ya. Un punto importante, entonces pregúntese, le dejo el primer paso. Tiene una persona, lo que se llama como un Quantum Champion, una persona dedicada ya a conocer de Quantum Technology, una persona que está asistiendo a las conferencias, que está asistiendo a los cursos, que está haciéndose partícipe del ecosistema, que está participando en foros para encontrar casos de uso en su industria. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, le recomendaría que ese fuera el primer paso. Empieza a conocer, adéntrese en esto, porque si no lo hace ahora, tal vez más adelante sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya aportado algo, que no haya sido muy pesada y que haga las órdenes para lo que ustedes requieran. Voy a dejar acá de compartir entonces mi pantalla y miramos a ver si hay alguna pregunta que ustedes tengan. Listo, vamos al espacio de preguntas, pero antes agradecemos a Jorge por esta maravillosa charla. Felicitaciones. Por acá tenemos una pregunta y dice, ¿qué sigue después de la computación cuántica? Ok, todavía nos queda mucho. Eso era como cuando nació entonces la máquina de Turing, decir, bueno, pero ya encontramos esto, ¿y qué sigue después de esto? ¿Cierto? Entonces yo diría, wow, no sé, seguramente habrán más cosas, pero es como cuando nace la fotografía en blanco y negro, luego ¿qué sigue? Pues tal vez ni se imaginaban de que iban a poder hacerlo de color, y cuando nació color, pues ni se imaginaban después de que la combinación llegaría en las películas como tal, y después, bueno, el streaming, seguramente llegarán cosas que no vienen a mi imaginación en este momento, pero lo que sí les puedo decir es que todavía existe mucho campo para desarrollarse en computación cuántica. Y solo para darle uno de los casos que estamos mirando, oiga, ¿qué hay de la parte de seguridad? Ahora uno de los puntos de susto que tienen algunas empresas que están viendo o que lo están tomando muy seriamente es la parte de seguridad, porque dicen, si estas máquinas son tan potentes, pueden romper como tal los algoritmos de seguridad que habíamos manejado hasta el momento. Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? De seguridad cuántica. Entonces, necesitamos crear una seguridad y criptografía cuántica para que los computadores tradicionales pues ya no podían atacar ese tipo de empresas, pero con computadores cuánticos estamos en riesgo, entonces necesitamos protegernos de eso. Solo por citar uno de los tantos puntos o aristas que le puedo dar, pero realmente todo está por hacer y eso es lo bonito. Eso es como cuando nació de nuevo, por asemejarlo, el Internet. Entonces, wow, ¿qué sigue después del Internet? Pues es difícil, pero ¿cuántas cosas todavía hay? ¿Quién se hubiera imaginado todo lo que podíamos hacer en este momento con Internet? Y todavía podemos hacer más aplicaciones. Entonces, no sé qué seguirá, pero realmente hay muchísimo todavía por aprender y conocer dentro de Quantum Technology. Muy, muy claro. Por acá también tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puede ser aplicado el Quantum Computing a los servicios públicos? Claro, en servicios públicos hay optimización. Por ejemplo, EPM, seguramente necesita optimización de sus redes, seguramente necesita hacer análisis como tal de la seguridad.
las mallas como tal para proveer energía eléctrica, para proveer cualquier tipo de servicio público, gas, para identificar como tal las combinaciones de los químicos, el desarrollo como tal que se utiliza, hacer el análisis molecular como tal del agua, para todo ese tipo de cosas se utiliza. Enrutamiento, cuando hablamos, tiene empresas como EPM, tienen transporte, tienen logística, tienen mantenimiento. Todo ese tipo de cosas realmente les aplica modelos donde de nuevo volvemos a no solo es blanco o negro, sino que tienen múltiples alternativas de ejecución. Cuando yo voy a ir de un sitio a otro, no solo tengo una calle o la otra, no solo tengo dos calles, tengo infinitas rutas, y puedo decir infinitas porque realmente sí, si yo quiero irme de Bogotá a Medellín, puedo tomar un avión hasta Shanghai y luego tomar desde ahí un barco hasta Hamburgo y todo. Que sea ilógico, sí, puede sonarnos ilógico, pero ¿existe la posibilidad? Sí. Luego existen diferentes opciones. Lo que pasa es que yo, debido a mi entrenamiento y a la lógica y al análisis que hago, pues no tomaría normalmente esas rutas, pero existen diferentes opciones. En el transporte, en la logística, existen 20.000 opciones que un computador normal no conoce esa lógica que yo tengo en mi cabeza y va a analizar todas esas rutas para llegar a una después de millones de opciones que tal vez no sea la óptima. Necesitamos acelerar eso y Quantum nos permite eso. Entonces, en una empresa que maneja como EPM múltiples cosas con los servicios públicos, que maneja miles, si no millones como tal de clientes, de proveedores, que maneja su supply chain, que maneja su ecosistema, hay seguramente una cantidad de opciones, una cantidad de casos de uso que no se me ocurrirían en este momento y que el que sabe de negocio sí se le van a ocurrir. Listo, entonces por ahora pues no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho, mucho por esta maravillosa charla y para el público el que desee continuar hablando con Jorge, eh, tenemos el Café Innovación, vamos a estar en la sala 3 de emprendimiento, entonces allí los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.